Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, y estamos aquí para hablar de economía, para entender y explicar la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy vamos a hablar de inmigración legal e ilegal, de inmigración, integración y criminalidad, porque la inmigración se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de los españoles, junto con el problema de la vivienda. Y es normal, porque la llegada masiva de inmigrantes está teniendo numerosos efectos a nivel económico, político y social, algunos buenos, pero otros no tanto. De hecho, algunos son ciertamente negativos. Afecta a la riqueza del país, pero también a la productividad, a la vivienda, a los servicios públicos y, desde luego, también a la convivencia en nuestros barrios. ¿Necesitamos inmigrantes? Y en tal caso, ¿qué tipo de inmigrantes? ¿Su llegada tiene un impacto positivo o más bien negativo? ¿Se integran? ¿Respetan nuestras normas, nuestras costumbres, nuestro estilo de vida? ¿Cuánto nos cuestan? ¿Nos cuestan dinero? ¿Cuánto? Hoy vamos a abordar estas y otras muchas cuestiones, así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar, os invito a un nuevo evento de gran interés que tendrá lugar el próximo sábado 13 de diciembre en Madrid y que está relacionado con uno de los temas que está de más actualidad, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Se trata del primer Foro Internacional sobre Economía, Clima y Energía, un encuentro único para tratar el gran debate de nuestros días, la verdadera realidad del cambio climático y las posibles políticas a aplicar para adaptarse de la mejor forma posible a los retos de nuestro tiempo, sin necesidad, y esto es lo importante, de dañar el crecimiento, la riqueza y la libertad. Es decir, estamos hablando de la antítesis del aberrante ecologismo imperante. Recordad, el ecologismo no es otra cosa que socialismo maquillado de verde. No hay más. Pues bien, en este foro, como siempre, de la mano de los mejores expertos, vamos a desmontar el apocalipsis climático y vamos a abordar las negativas consecuencias de las políticas verdes que buscan reducir las emisiones a toda costa. Y aportaremos además soluciones eficaces y positivas a muchos de los retos medioambientales que se plantean hoy en día. Una visión muy diferente sobre el cambio climático con expertos de la talla de John Lombard, Michael Schellenberger, John Constable y los mayores expertos españoles sobre la materia. Recordad, sábado 13 de diciembre en Madrid. Apuntaos, valdrá la pena. Tenéis toda la información en el enlace situado en la descripción del vídeo. Amigos, España avanza de cabeza hacia los 50 millones de habitantes, un número redondo, pero ¿cómo es posible? Si apenas nacen niños, diréis. Efectivamente, España tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, pero resulta que la falta de niños está siendo ampliamente compensada con una fuerte llegada de inmigrantes en los últimos años. En concreto, España ya cuenta con un total de 49,4 millones de personas, un nuevo récord histórico, después de que la población creciera en cerca de 500.000 personas en el último año. Estamos hablando de medio millón de personas más. Fijaos en este gráfico. Aquí lo veis, España es el país de Europa donde más aumentó la población en el año 2024, muy por encima de Francia, Alemania y Portugal. Y esto se debe a la llegada de extranjeros. Unos 30.000 colombianos más, unos 23.000 marroquíes más, 20.000 venezolanos, 16.000 peruanos y así sucesivamente. Y esto no es algo excepcional, ojo, no es un fenómeno único ni exclusivo de un año concreto, sino que es una tendencia que viene de atrás. En los últimos 7 años, bajo el gobierno del PSOE, la población extranjera ha crecido en 3,5 millones de personas, mientras que la española ha caído en más de 800.000. Esto significa que mueren más españoles de los que nacen, de modo que la población nacional, la autóctona, se reduce, pero la extranjera crece de forma sustancial, gracias sobre todo a la llegada de inmigrantes y también a la mayor tasa de natalidad que registran las familias foráneas. Es decir, en general, los extranjeros tienen más hijos, de modo que no solo compensan el descenso del número de nacionales, sino que lo superan en mucho, así que la población total del país, lejos de bajar, crece.
Para que os hagáis una idea del inédito fenómeno migratorio que estamos viviendo, España necesitó 16 años en alcanzar esas mismas cifras, ese incremento de 3,5 millones de extranjeros. 16 años, del año 2002 al año 2018. Pues bien, ahora acabamos de registrar ese mismo aumento de 3,5 millones de extranjeros más, pero tan solo en 7 años, la mitad de tiempo, del año 2018 al año 2025. Dicho de otro modo, la población extranjera crece mucho y muy rápido. De mantenerse esta tendencia, para el año 2030 España contará con más de 50 millones de habitantes, de los cuales el 25%, uno de cada 4, será de origen extranjero, foráneo. Pasarán de los 10 millones actuales a más de 12 millones de personas. Hace apenas 10 años, la población foránea en España apenas representaba el 13% del total, y en breve, sin embargo, va a alcanzar el 25%, el doble. Pero atentos, porque si hacemos la distribución por edades, las cifras son relevantes. Hoy, aquí lo tenéis en este gráfico, el 40% de los menores de 5 años es de origen extranjero. El 35% de los menores de 20 años también es extranjero. El 32% de los jóvenes de 20 a 29 años, es decir, uno de cada 3. Y el 22% de los residentes que van de los 30 a los 74 años. Así pues, la población inmigrante es esencialmente joven. Si analizamos por procedencia, el mayor número viene de Marruecos, que ya representan el 2,3% de la población total, seguido de Colombia con el 1,8% y Venezuela con el 1,2%. En este gráfico vemos cómo ha crecido la población extranjera en los últimos 25 años. Hemos pasado de poco más de 1 millón a casi 10 millones de extranjeros y del 3% a casi el 20% de la población total del país. ¿Y dónde viven? Pues básicamente en las grandes ciudades. Destaca el caso de Barcelona, donde la población foránea ya representa el 31% del total, siendo mayoría entre los jóvenes. Lo veis en este gráfico que tenéis a continuación. Aquí está la evolución de la población extranjera en Madrid, la línea roja, y en Barcelona, la línea azul. Pues bien, en el caso de Barcelona, más del 50% de los jóvenes que viven en la ciudad condal, los que están entre los 25 y los 39 años, son extranjeros y ya representan el 43% de la gente comprendida entre los 15 y los 64 años de edad, es decir, la gente en edad de trabajar. Mientras que en el caso de Madrid representan el 36% de la población total. Fijaos en la evolución, de apenas el 5% hace 25 años, la población extranjera ha crecido a cerca del 40%, tanto en Madrid como en Barcelona. Esto en la actualidad. Esto significa que en estos últimos 25 años la población extranjera se ha multiplicado por 8 en las grandes capitales del país. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Semejante cambio demográfico tiene también consecuencias a nivel económico. Para empezar, la llegada de inmigrantes contribuye a aumentar el PIB, el Producto Interior Bruto, porque más población se traduce en más consumo y la demanda interna, el consumo, es lo que más pesa en el PIB. Esto y no otra cosa es lo que explica básicamente el crecimiento de la economía española en los últimos años. El gobierno de Sánchez saca pecho porque la economía crece a un ritmo del 2-3% anual en los últimos años, pero la principal razón de este crecimiento es precisamente el aumento de inmigrantes, el aumento de la población. Cuanto más crece la población, más crece el PIB. Lo veis en este gráfico. Aquí veis cómo de 2000 al año 2008 se produce una fuerte llegada de inmigrantes al calor de la burbuja inmobiliaria para trabajar en la construcción, y el PIB también crece a un ritmo bastante fuerte. Después, con el estallido de la burbuja y la posterior crisis económica, pues la población y el PIB se estancan entre el año 2009 y el año 2018. Y luego,
vuelven a crecer ambas de forma intensa a partir del año 2022, tras la crisis del coronavirus. Pero si eliminamos el efecto población, resulta que el PIB apenas ha crecido a un ritmo del 1% anual en los últimos 25 años. Y por eso mismo, la riqueza per cápita del país se mantiene prácticamente estancada. El PIB crece, sí, pero como la población también crece, si dividimos la riqueza total entre la población total, el resultado es el que es decir, estancamiento económico. No somos más ricos, de hecho, en los últimos años nos hemos empobrecido debido al aumento de la inflación y al aumento de los impuestos. Hasta aquí el impacto económico en el PIB. Pero ojo, que también esto tiene importantes consecuencias políticas, ya que afecta al censo electoral. Fijaos en este gráfico de John González. Del año 2018 al año 2023, 900.000 extranjeros adquirieron la nacionalidad española. Estamos hablando de casi 1 millón de personas en solo 5 años, a unos 200.000 al año. Y hay que tener en cuenta que, siendo nacionales, tienen derecho a voto. Curiosamente, el mayor número de nacionalidades corresponde a extranjeros procedentes de Marruecos, con casi 230.000, muy por encima de hispanoamericanos. Y esto solo es el principio, porque el gobierno pretende disparar la concesión de nacionalidades gracias, por un lado, a la llamada Ley de Memoria Democrática, que facilita la ciudadanía a todos los descendientes de migrantes españoles que viven en el extranjero, incluyendo también los nietos. Por el momento, ya hay una avalancha de solicitudes para conseguir la nacionalidad. En concreto, más de 2 millones de personas que viven fuera han solicitado la nacionalidad española, en su mayoría nietos de esos emigrantes. Y eso significa que una vez concedida también podrán votar a distancia, pero es que además el gobierno también pretende regularizar a cerca de 1 millón de inmigrantes ilegales antes del año 2027, que es cuando en teoría va a haber elecciones generales. Recordad que la regularización, es decir, convertir en legal al que ha llegado a España de forma ilegal, es el paso previo para solicitar la nacionalidad española y de este modo poder votar. ¿Os dais cuenta de la jugada? La llegada masiva de inmigrantes tiene un impacto muy positivo para el gobierno de Sánchez. En primer lugar, porque permite engordar el PIB, el crecimiento económico, de forma engañosa. Y en segundo término, porque eleva el censo electoral y muchos de esos inmigrantes van a votar al PSOE en muestra de agradecimiento. Esta es la jugada de Pedro Sánchez. No es casual. En política no hay nada casual, no existen las casualidades. La política migratoria de puertas abiertas está perfectamente pensada y definida. Es algo buscado, no es algo casual. Pero ojo, mucho cuidado porque esto también está teniendo consecuencias negativas para el día a día de muchos españoles. ¿Qué consecuencias tiene el aumento de la población inmigrante en el día a día de los españoles y sobre todo, por qué se está convirtiendo en un problema? ¿Por qué la inmigración es una de las principales preocupaciones del país? 3 son las razones. La primera, más población significa más demanda de vivienda y servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, justicia. Si hay más gente, se necesitan más colegios, más profesores, más hospitales, más médicos, se necesita también más vivienda, es decir, más de todo. Es normal, pero claro, ¿cuál es el problema? Pues que no es lo mismo el sector privado que el sector público. El sector público es lento, torpe e ineficaz. Y como la mayoría del aumento del gasto público se va directamente a pagar pensiones, pues resulta que servicios públicos básicos como la sanidad, la educación, el transporte o la justicia están directamente colapsados. Ha aumentado de forma muy sustancial la demanda, pero no la oferta. Y como la mayoría de estos servicios no exigen el pago de un precio por uso, como en otros países donde se pagan tasas y existen copagos para ir al médico o para ir a un colegio, a la educación pública o para recurrir a la justicia, sino que aquí se paga al 100% vía impuestos, pues
resulta que muchos de estos servicios colapsan. Consultas y hospitales abarrotados, listas de espera, no hay plazas en colegios, aglomeraciones en metro y autobuses, juzgados hasta arriba, servicios que cada vez funcionan peor. Tema aparte es el de la vivienda. Ya lo comentamos la semana pasada. El problema de la vivienda en España es que se crean entre 200 y 300.000 nuevos hogares al año, pero apenas se construyen 100.000 nuevas casas. Falta vivienda y esa escasez es culpa también de los políticos que no dejan construir. El segundo gran problema es que muchos de estos inmigrantes que llegan a España no salen a cuenta, es decir, que lejos de contribuir al crecimiento y la creación de riqueza, nos cuestan dinero. En concreto, un pastizal. Para empezar, porque muchos ni siquiera trabajan y por tanto ni cotizan a la seguridad social, ni pagan impuestos, ni aportan nada a nivel laboral, de modo que, en términos económicos, suponen un coste enorme. Aquí, como en todo, hay diferencias, ya que no es lo mismo la comunidad china o la hispanoamericana que la magrebí. Fijaos en este gráfico. Así, los inmigrantes con mayores tasas de cotización son, por este orden, venezolanos, ecuatorianos y argentinos. Los que menos trabajan, sin embargo, al menos en el mercado formal, son argelinos, nigerianos y marroquíes, los que están al final de la tabla, abajo del todo. En resumen, muchos de estos inmigrantes no trabajan. Y ojo, que esto se repite también en las segundas generaciones. Los hijos de muchos de estos inmigrantes, especialmente los magrebíes, no se integran en el mercado laboral. Tienen una tasa de paro media del 17% y un alto fracaso escolar. No acaban sus estudios. Fijaos, más datos. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo los jóvenes extranjeros que ni estudian ni trabajan, es decir, los llamados ninis, rondan el 24%, el doble que los españoles. Lo veis ahí, en verde. Las columnas verdes es el porcentaje de ninis extranjeros nacidos fuera de la Unión Europea. Y la columna roja son los ninis nacidos en España. Otro dato importante. El 80% de los inmigrantes que vienen a España tienen una baja cualificación laboral. Es decir, muchos no tienen estudios ni formación de ningún tipo y eso significa que su productividad es mucho más baja. Son trabajadores de poco valor añadido, de modo que consumen más recursos públicos de los que aportan vía impuestos. Dicho de otro modo, pagan pocos impuestos, pero cuestan mucho dinero al Estado, de modo que su aportación neta es negativa. Es decir, no suman, sino que restan a nivel presupuestario, nos cuestan dinero. Un ejemplo concreto, para que nos hagamos una idea, importante este dato, atención, más de la mitad de las mujeres marroquíes que residen en España están en paro. Están en desempleo, no trabajan, pero muchas, sin embargo, reciben prestaciones, subsidios y ayudas. Además, van al médico y sus hijos van al colegio. Consumen, por lo tanto, más recursos, muchos más recursos públicos de los que aportan mediante el pago de impuestos. Y esto, amigos, es un problema, especialmente a largo plazo, porque las cuentas sencillamente no salen. Se mire por donde se mire. ¿Necesitamos inmigrantes? Claro que sí, sin duda, pero ¿de qué tipo? Y sobre todo, ¿en qué condiciones? Esta es la cuestión, porque si los inmigrantes cuestan dinero a las arcas públicas, cuestan más dinero de lo que aportan, es un mal negocio. En Dinamarca y Holanda, por ejemplo, ya han empezado a hacer cuentas y el resultado es que apenas el 20% de los inmigrantes aportan más de lo que consumen en recursos públicos. Tan solo el 20%. Mientras que los inmigrantes de países occidentales registran una contribución positiva de 42.000 euros por persona, los procedentes del África subsahariana generan un déficit, atención, de 167.000 euros de promedio. Y cuidado, porque estas diferencias no solo se mantienen, sino que se agrandan en la segunda generación. Con los descendientes de estos inmigrantes pasa lo mismo
o peor. Así lo explica el economista Jesús Fernández Villaverde. Por el colapso demográfico. Que insisto, tenemos un colapso demográfico brutal. Estamos empezando a verlo, pero dentro de 10 años va a ser obvio a todo el mundo. Vale, antes de seguir, un inciso. Alguno me va a decir, hombre, no, tampoco pasa nada, pero aquí nos traemos inmigrantes y se acabó el problema. ¿Qué me está usted contando del colapso demográfico? Bueno, pues no. Y no por 3 motivos. El primero es que vivimos en un estado del bienestar. Un estado del bienestar consiste en la redistribución. El estado del bienestar coge dinero del 10% de arriba de la distribución de ingreso y se lo paga al 70% de abajo. Es de lo que va. Es decir, cada vez que nos cuentan un nuevo derecho social, simplemente esto a lo que se refiere es que vamos a imponer más a los ricos para darle más a los 70 de abajo. Los entre el 71 y el 90 se quedan más o menos en cero, entre lo que pagan y lo que reciben. Vale. Esto quiere decir que cada vez que te traes a un inmigrante que está en el 70% de abajo de la distribución de ingreso, sales a perder. Y esta pérdida resulta especialmente significativa en el caso de los subsaharianos. Una vez más, Jesús Fernández Villaverde. La línea marroncita es inmigrantes no occidentales, básicamente de Asia. Y lo que ven es que ya no te sale a cuenta. Pagan un poquito de manera positiva, pero le pierdes muchísimo cuando son jóvenes o mayores. Y la última línea son los inmigrantes del norte de África y de Oriente Medio. Siempre salen a perder, independientemente de la edad que tengan. No tenemos datos similares de España públicos. La IREF puede calcular esto si quisiera. Estoy dispuesto a apostarme dinero con cualquiera de ustedes, que si esto lo hacemos bien, nos va a salir exactamente igual. Que cualquier inmigrante que nos traemos de África o de Oriente Medio nos sale a perder. Con lo cual, no solo no estamos solucionando el problema, lo estamos agravando. Fijaos en lo que dice este economista, un reputado economista que reside en Estados Unidos. En esta conferencia, la cual recomiendo para los que le interesen este tipo de temas, que protagonizó hace ya algunos meses en la Fundación Rafael del Pino. Literalmente dice que todo inmigrante procedente de África y de Oriente Próximo, todo inmigrante que llega procedente de estas zonas, sale a perder. Nos cuesta dinero. Y estos son datos oficiales de Dinamarca y de Holanda, donde se han hecho este tipo de estudios. Pero es que en España no habría diferencia. Pasaría algo parecido a lo que sucede en estos otros países donde sí se ha analizado este fenómeno. Como la mayoría de inmigrantes que llegan a España son pobres y tienen escasa cualificación laboral, resulta que son receptores netos de recursos públicos. Es decir, lejos de contribuir, nos cuestan dinero. ¿Cuánto? Pues según Villaverde, cada inmigrante no cualificado que llega a España nos cuesta de media, unos 200.000 euros a lo largo de su vida. 200.000 pavos, repito. Y por último, el tercer gran problema, y uno de los más preocupantes, tiene que ver con la convivencia. Es la falta de integración social y muy especialmente la criminalidad. Sí, amigos, España, que hasta hace poco era un país muy seguro, ya no lo es tanto. La delincuencia está aumentando y parte de este aumento tiene que ver con la inmigración. Una vez más, son datos, no es opinión. Los homicidios han aumentado un 13% desde el año 2017. Los intentos de homicidio casi un 70%. Las lesiones un 63%. España ya tiene la tasa de robos por habitante más alta de toda la Unión Europea, tan solo superada por Bélgica. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 80% y las violaciones cerca de un 300%. El número de violaciones con penetración se ha disparado de 2.000 a más de 5.000 casos al año. Y en este
En este caso concreto, los africanos cometen 30 veces más delitos sexuales que los nacionales, que los españoles. Aquí también hay diferencias muy importantes, fijaos, en este dato de Alemania. Aquí vemos cómo de los 39.000 japoneses que viven en Alemania, justo en la parte a vuestra izquierda, la barrita esa justo de la izquierda de la tabla son residentes japoneses en Alemania. Pues bien, en Alemania residen 39.000 japoneses. Tan solo dos de estos japoneses fueron sospechosos de cometer un delito en el año 2023. Esto es el 0,01% de los japoneses residentes en Alemania. En cambio, nos vamos a la columna roja de la derecha. En Alemania residen 25.000 argelinos. Pues bien, de esos 25.000, 1.700 fueron sospechosos de cometer un delito violento en el año 2023. Es decir, el 7% de los argelinos residentes en Alemania. Esto significa que los argelinos cometen, atención, 700 veces más delitos que los japoneses. 700 veces más. Esto es algo general, sucede en todos los países. Los inmigrantes del África subsahariana multiplican por 7 los delitos violentos de la población nacional. Esto en este gráfico son datos oficiales de Dinamarca. Y en la parte de arriba de la tabla, que la veis en rojo, en las columnas rojas, son precisamente inmigrantes de origen africano y de origen magrebí, del África subsahariana y de Oriente Próximo. Por el contrario, los inmigrantes que no dan problemas son fundamentalmente occidentales y asiáticos. Pues bien, algo parecido sucede en España. Estos son los datos oficiales de criminalidad en el País Vasco. Atención, más del 60% de detenidos son extranjeros, pero tan solo representan el 17% de la población vasca. Lo veis aquí en este gráfico. En azul, los extranjeros detenidos por delito y en rojo el porcentaje de españoles. Pues bien, los extranjeros solo son el 17% de la población en el País Vasco, pero cometen el 64% de todos los delitos registrados. El 80% de los hurtos, el 70% de los robos, el 70% de las lesiones y así sucesivamente. Y de nuevo, vemos grandes diferencias. No todos los inmigrantes son iguales. Así, 1/3 de los detenidos en el País Vasco son de origen magrebí, a pesar de que tan solo representan el 2% de la población. El 2% de la población, que son magrebíes, cometen más del 30% de los delitos. ¿Somos conscientes de lo que significa esto? Es una auténtica burrada. Y sucede en todo el país, no es algo exclusivo del País Vasco. Los magrebíes cometen más del 90% de los robos registrados en Pamplona, más del 80% de los detenidos por robo con violencia en Cataluña también son extranjeros y cometen casi el 50% de las violaciones. Esta es la realidad que tanto se empeña en ocultar el gobierno de Pedro Sánchez. Pero claro, la gente no es tonta. Puede mentir todo el tiempo a todo el mundo, pero no pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y por eso mismo, los partidos que denuncian esta realidad sin tapujos están creciendo como la espuma en las encuestas electorales. Es el caso de Vox a nivel nacional. Esto dice su líder Santiago Abascal. La sanidad en España está muy cerca del colapso. Me alegro de que el señor Sánchez haya traído datos para demostrarlo. Solo en la Comunidad de Madrid, y agradezco que la señora Ayuso, aunque tenga responsabilidad en lo que voy a denunciar, al menos ha tenido la decencia de darnos la información, cosa que no ha hecho ni el señor Juanma Moreno Bonilla ni hace este gobierno. Solo en la Comunidad de Madrid se atiende a 200.000 inmigrantes ilegales al año. Ah, eso no iba a tener consecuencias. ¿A quién quieren engañar? ¿Por qué hay listas de espera? ¿Por qué cierra usted los ojos? ¿Por qué se encoge de hombros?
No hagan gestitos, solucionen el problema de la gente, asuman su responsabilidad y su gigantesca culpa en lo que está pasando con la sanidad en España. En otros sitios lo decían, no sabemos, porque el señor Moreno y el gobierno no dan datos, pero sabemos que siguen regalando la tarjeta sanitaria, que por cierto, cuando un español se cambia de provincia o es un menor, tiene complicaciones para obtenerla. La tarjeta sanitaria a medio mundo, y que publicitan en los países de origen el acceso al ingreso mínimo vital en España. Y encima se muestran orgullosos de que haya aumentado el ingreso mínimo vital. Están trayendo a millones de inmigrantes con la promesa de una paguita y de sanidad gratis. Lo están haciendo todos ustedes. Y no ha existido un plan más estúpido, más irresponsable y más suicida que su política migratoria durante estas décadas. Y esto otro afirma Samuel Vázquez, portavoz de Interior y Seguridad de Vox. Nosotros no vamos a expulsar a nadie que esté aquí, haya nacido aquí, vaya a trabajar, como se está haciendo ver hoy. Bueno, con el clasismo habitual de la izquierda, se repite esto de que ¿y quiénes van a limpiar nuestras casas? ¿Y quiénes van a limpiar los calles? Mira, yo tengo amigos argentinos y son ingenieros. Algunos se debe creer que los extranjeros vienen aquí a limpiar sus casas. Pueden estar tranquilos todos esos. Nosotros no miramos ni la raza, ni la orientación sexual, ni nada de nada. El que venga aquí a aportar, hombro con hombro, vamos a sacar este país adelante. Ahora bien, si tú has venido y aunque hayas entrado de manera legal, te pones a delinquir, nuestra legislación tiene resortes para revertir la nacionalidad. Y si no los tiene en la medida en la que los necesitamos, podemos crear leyes para que eso suceda. Porque yo no tengo por qué, ni yo ni mi familia, ni la de nadie, aguantar a una persona aquí por el hecho de que haya entrado en avión cometiendo violaciones por nuestros barrios. Pues no. Entonces, el color de la piel, la orientación sexual, solo le importa a la izquierda para hacer política. A Vox, no. Bienvenido todo el que venga a colaborar, a trabajar. Importante este mensaje. Inmigrantes. ¿España necesita inmigrantes? Sí, necesita inmigrantes. ¿Pero de qué tipo? Porque esta es la clave. Todos aquellos inmigrantes que vengan a trabajar, que vengan a aportar y que se integren, que respeten las leyes, las normas y la cultura de nuestro país, son bienvenidos. Ahora bien, si a lo que vienen es a delinquir, a robar, a asaltar, a violar, fuera, sean ilegales o sean legales, da exactamente igual. Y en este caso, Vox lo que defiende es incluso la reversión de la nacionalidad. En otros países, como por ejemplo Suiza o Andorra, Luxemburgo, países donde el porcentaje de población extranjera es muy elevado. En Suiza representan casi el 40% de la población. Todo el mundo es bienvenido, pero si viene a trabajar. Nada de paguitas, ni de subsidios, ni de ayudas, ni de prestaciones. ¿Usted a qué viene? ¿Con contrato? Bienvenido. Aporta. Trabaja. Paga impuestos. Y por supuesto, respeta las normas, respeta las leyes. En Suiza tienen que pasar más de 20 años para que se planteen darte la nacionalidad. 20 años de trabajo, de aportar, de sudar, de romperte el lomo para contribuir al país. No de pagar, de cobrar subsidios, ayudas, prestaciones. No, de eso nada. En Suiza no trabajas, te largas. En Andorra no trabajas, te largas. Y como delincas, fuera inmediatamente. Fuera inmediatamente. Residas legalmente o ilegalmente. Y la nacionalidad, 20 años. En Suiza y en Andorra, 20 años. Para que se planteen darte la nacionalidad y puedas votar. Y hasta te piden un informe, en el caso de Suiza, no solo que tengas el historial limpio, de que no hayas cometido ni un solo delito, sino que incluso le preguntan a tus vecinos si eres buen vecino, un informe favorable de convivencia. ¿Tiene problemas con este señor? ¿Hace ruido por las noches? ¿Pone la lavadora? Como los vecinos te digan que eres mal vecino, olvídate. Seguirás residiendo en Suiza, siempre y cuando trabajes. Pero de nacionalidad nada. Aquí, sin embargo, se regala. Se regala, incluso
si no se respeta las más básicas reglas de convivencia. Por lo tanto, es un panorama completamente diferente al que se sigue en otros países. Y lo que propone Vox es, usted delinque, fuera. Avión, barco, carretera, fuera. Y esto es lo que perciben también muchos españoles, que están viendo gravísimos problemas de convivencia y de integración. Y además España, que tiene precisamente lazos históricos, y no solo históricos, lazos directamente sociales con Hispanoamérica, que es nuestra cultura, compartimos valores, compartimos lengua, compartimos religión. La integración es mucho más fácil, mucho más natural. Pero sin embargo, la inmensa mayoría de inmigrantes, muchos de ellos, proceden de África, con culturas diferentes, con religiones diferentes, que no se integran. No se integran. O cuesta mucho más que se integren. Y no solo eso, sino que no trabajan, no aportan. Viven de subvenciones, de paguitas. Y encima delinquen. Encima se dedican a robar, a asaltar, a pegar, a violar. Y no pasa nada. ¿Y el mayor número de nacionalidades a quién se les concede? Pues ahí veíamos los datos. De los últimos años, los marroquíes son los que se están concediendo nacionalidad en masa. ¿Somos conscientes de lo que estamos haciendo? El gobierno de Pedro Sánchez sí. Y mucha gente esto lo ve, porque la gente no es tonta y ve que hay problemas de integración y que hay delincuencia en las calles, que ya no se está seguro en las calles por culpa de una parte de los inmigrantes que llegan y que no se integran, que generan graves problemas de convivencia. Y una vez más, no es lo mismo la inmigración hispanoamericana que la inmigración magrebí. No es lo mismo la inmigración asiática que la inmigración subsahariana. Y desde luego no es lo mismo porque aquí hay fronteras abiertas, hay libre movimiento de personas, de productos y de capitales, la inmigración europea, que no genera ningún problema y que aporta valor añadido, que la inmigración poco cualificada, que llegan aquí y ni siquiera trabajan. Bueno, pues este es el segundo problema más importante que existe hoy en España. La inmigración. El primero es la vivienda. Lo tratamos la semana pasada. El segundo es la inmigración. Aquí tenéis el ejemplo de Vox. Por un lado, Santiago Abascal. Por otro lado, Samuel, el portavoz responsable de Política Interior y de Seguridad, Samuel Vázquez. Y cómo su discurso, centrado precisamente en denunciar este tipo de problemas, pues le está cosechando muy buenos resultados a nivel electoral. Están subiendo en las encuestas fundamentalmente por esto, no por otra cosa. Pero no son los únicos. También a nivel regional, fijaos, fenómeno creciente en Cataluña. Alianza Catalana, que era un partido marginal, cuya líder, Sílvia Orriols, era una alcaldesa en un pueblo de Cataluña, en Ripoll, resulta que en las últimas encuestas publicadas ya es la segunda fuerza de Cataluña. La segunda fuerza política, tan solo superada por el PSC, por el Partido Socialista en Cataluña. La segunda, por delante de Junts, por delante del Partido Popular, por delante de Vox, por delante de Esquerra Republicana. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Pues solo hay que escuchar a su líder, Sílvia Orriols. La substitució demogràfica que patim a mans d'immigrants procedents de continents amb valors primitius i índexs delinqüencials molt més elevats que els nostres no és una oportunitat econòmica ni una font de riquesa multicultural com ens han intentat vendre. El PIB per càpita de Catalunya ha crescut un 3% en la darrera dècada, mentre la població augmentava en un 10%. Som més, sí, però no pas més rics. El nombre de contribuents a les arques no creix al mateix ritme que el de beneficiaris dels serveis públics. La taxa d'ocupació dels immigrants és inferior a la mitjana catalana i molts d'ells esdevenen una càrrega econòmica i social que cap estat assenyat toleraria.
Els que treballen ho fan generalment en llocs poc qualificats, amb retribucions baixes. Però això no els impedeix fer alegrement reagrupaments familiars, ja sigui legalment o entrat amb visat de turista i empadronant-se. Pues esto es uno de los muchos mensajes que lanza Sílvia Oriols. Es la única en Cataluña que defiende este discurso, de las pocas, con tanta claridad, con tanta contundencia. Resultado, se está disparando en las encuestas. Y además en el caso de Cataluña es especialmente relevante porque a diferencia de otras comunidades autónomas como Madrid, donde se ha primado la llegada de inmigrantes hispanoamericanos, en el caso de Cataluña se ha primado la llegada de inmigrantes magrebíes. Esto lo hizo Pujol, la antigua CiU, la antigua Convergencia, y lo continuó Junts. ¿Y por qué? ¿Por qué primaron la llegada de subsaharianos y de marroquíes y argelinos? Pues porque no querían hispanoamericanos en Cataluña. ¿Por qué? Porque hablaban español. Y pensaron, equivocadamente, erróneamente, que los magrebíes se iban a poner a hablar catalán, que iba a ser más fácil integrarlos en la identidad catalana. Pues os ha salido el tiro por la culata. Panda de analfabetos, de ignorantes, de sectarios, de radicales. Y ahora en Cataluña hay un gravísimo problema de convivencia que poco a poco se está extendiendo a toda España como consecuencia del aumento tan sustancial de inmigrantes, especialmente procedentes del África subsahariana y de Oriente Próximo. Pero en Cataluña y en el País Vasco con especial relevancia porque ese tipo de inmigración llegó antes y tiene mayor presencia allí. Y ahora ha llegado Sílvia Oriols, de Alianza Catalana, y ha dicho, no, por aquí no. Esta gente no aporta, esta gente no se integra, esta gente delinque. ¡Fuera! Y se disparan las encuestas. Mientras el gobierno niega la realidad, niega el problema. Pues esto es lo que hay, amigos. Así que, una vez más, quien tenga ojos, que vea. Quien tenga oídos, que oiga. Antes de despedirnos, un nuevo anuncio, Freedom Collection, amigos, nuevo patrocinador, no te pierdas la tienda de B1, la tienda B1 donde vais a encontrar pues tazas como esta que veis, de Donald Trump, maravillosa, o esta sudadera de Freedom Collection, entre otros muchos más productos. Está teniendo un éxito brutal, así que os animo a todos a que visitéis su página web, la página web de Freedom Collection. Y por supuesto, haceos socios de Club B1 Media para apoyar a los medios independientes, críticos, díscolos, incómodos, siempre con los abusos del poder, vengan de donde vengan. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate, hazte socio del Instituto Juan de Mariana. Hasta la próxima, amigos.